Y fue el propio Mauricio Macri el que reavivó el tema en una entrevista en la que admitió lo que ocurrió justamente con el dinero que llegó desde el Fondo Monetario Internacional, que terminó en manos de los bancos. Dicen, se querían llevar los dólares muchos porque venía el kirchnerismo, parafraseando más o menos, pero además también reforzó la idea de esa amistad con Trump, que dice colaboró con nuestro gobierno y hizo mucho para que el Fondo Monetario nos diera ese préstamo. Estamos en la mesa con Nazarena Lomagno y con Néstor Espósito. Buenas noches a los dos para hacer diferentes abordajes sobre este tema. Nazarena. Exactamente, Feli, ¿cómo estás? Néstor, buenas noches. Bueno, y por supuesto que generó repercusiones, sí, claro, ¿no? Dentro del ámbito del Frente de Todos. Habló al respecto el ministro de Economía, Martín Guzmán. Si querés podemos comenzar a ver qué es lo que ha dicho en las últimas horas, ¿no? Respecto de esta declaración. Macri nos explica que tomó un préstamo récord con el Fondo Monetario Internacional para proteger a acreedores que tomaron una apuesta riesgosa, dándoles una salida limpia a cambio de hipotecar el futuro de nuestro país. Bueno, responde a estas declaraciones, Félix, que a partir de ahora se agregan, ¿no?, como antecedente probatorio, sí, a esta denuncia llevada adelante por la Oficina Anticorrupción, que justamente involucra al expresidente, una denuncia que se realizó a principios de marzo, que involucra al expresidente Mauricio Macri, pero también a exfuncionarios de la gestión, ¿no?, que orbitaban tanto el Ministerio de Economía y Finanzas, claro, como la dirección del Banco Central, como por ejemplo Nicolás Dujovne, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Guido Sanleris, en donde básicamente se busca demostrar que en realidad digamos, se han violado tanto leyes nacionales como el Estatuto del Fondo Monetario Internacional para poder llegar a un acuerdo que, en vez de buscar, bueno, mejorar la situación económica del país, la crisis que en ese momento se está viviendo, se destinó justamente a la fuga de capitales, exactamente, en contra, ¿no?, de lo que plantea el propio Fondo Monetario Internacional, que te dice que efectivamente eso una salida cuantiosa de capitales no se puede llevar adelante en caso de que así el Fondo Monetario Internacional lo detectara, tal como lo detectó en octubre de 2018 en Argentina. Hay que aplicar, de acuerdo a lo que dice el fondo, un control de capitales. Eso en ese momento no sucedió. La fuga de capitales estuvo de acuerdo a la denuncia y el control cambiario durante el macrismo recién apareció en octubre de 2019. Lo que se busca entonces es probar básicamente si hubo un nexo entre los funcionarios y quienes se hayan beneficiado de esta fuga de capitales para ver si hubo delito. Bien. Por un lado eso. Y también estuvo hablando respecto del dólar, ¿no? Claro, porque hubo un picadito ahí de declaraciones del ministro, porque estamos en época electoral, no en previa al domingo, época de elecciones, y dice, bueno, además agrega, omite decir que cuando lo hizo acababa de ganar las elecciones de medio término y faltaba un año para las elecciones presidenciales, cerrando el tema justamente de lo que mencionábamos hace un tiempo, ¿no? ¿Cómo podían saber los bancos que hace un año y medio antes de las elecciones ya está por volver el kirchnerismo? Bueno, algo que supone el expresidente Mauricio Macri al respecto, ¿no? Ese dato es central, perdóname. Sí. ¿Cuándo lo dice? Claro, está muy bien. El momento en que se produce ese primer sofocón con el tema de la salida de capitales, ese dato es central, porque estaba muy lejos de las elecciones en las que finalmente terminó ganando Alberto Fernández, y en ese momento todo parecía indicar que el gobierno de Cambiemos se encaminaba a una reelección casi segura. Entonces, políticamente es un momento que no coincide con esto que dice Mauricio Macri. Hoy el procurador del Tesoro, Carlos Zanini, hizo una presentación ante la jueza María Eugenia Capuchetti, que tiene una vieja denuncia, mira, ahí la estamos viendo, gentileza de Nazarena Lomagno, este documento aportado por la Procuración del Tesoro, lo que está haciendo concretamente es decirle, vea, el expresidente declaró esto. Usted está investigando si con ese dinero contratado como empréstito del Fondo Monetario se financió una fuga de capitales. Acá tiene una confesión, avance con la causa. Es una causa que está muy cerca de prescribir. Ahora es insólito, Néstor, porque quiero decir, ¿dónde viven los jueces? Se supone que los jueces escuchan también las entrevistas, ven el material. Algún juez podría haber llamado Capuchetti o no sé, algún otro, decir, al señor Macri, venga, ¿me puede explicar lo que está diciendo? Sí, pero atención, porque aquí hay un tema que técnicamente es complejo de explicar. Vamos a tratar de explicarlo lo más fácil posible. Contratar deuda para pagar otra deuda, que es lo que finalmente terminó haciendo Macri, lo que terminó haciendo es pedir un préstamo al Fondo Monetario para terminar pagando la deuda de quienes habían invertido en la ELIX y en un momento determinado, en lugar de renovarla, decidieron hacerse con el dinero, comprar dólares y llevárselo. Todo eso, es decir, contratar deuda para pagar otra deuda, es una decisión de política económica. Y en tanto y en cuanto los gobiernos son elegidos para decidir cuál es la política económica que llevan adelante, debería ser interpretado como una decisión
política no judiciable. Ese es el principal valladar que tiene esta causa. Determinar si esto se hizo por una cuestión de mala política económica o si en realidad se hizo para favorecer a un grupo de gente que fugó dinero y de esa manera se benefició. Ahí sí habría ese es el eslabón que la justicia tiene que encontrar. ¿Quiénes se beneficiaron con esa bicicleta financiera, con ese dinero que vino del fondo y sale del país? Para simplificarlo, esto es lo que hizo caer la causa dólar futuro. En la causa dólar futuro, los contratos a dólar futuro no terminaron beneficiando a quienes hicieron eso, sino a quienes vinieron después y hicieron la devaluación. Por eso se cayó la causa dólar futuro. Bien, bueno, por lo pronto, y vamos a volver a las placas de Guzmán, por lo pronto el argumento de quienes durante toda la campaña dijeron, en la oposición, no justificaron la toma de deuda diciendo que estaban pagando deuda del kirchnerismo, el propio Macri lo hizo pedazos. Claro, quiero agregar un dato a lo que decía Néstor como para complejizar un poquito más la situación. Sumado a eso lo que dice Néstor, también el Banco Central indica que el artículo 6º del Estatuto del Fondo Monetario, que fue aprobado por Argentina mediante la ley 21.648, dice que no se permite una salida cuantiosa de capitales. Eso sí se detectó durante octubre de 2018 y aún así tendrían que haber, de acuerdo al fondo, aplicado un control cambiario. No se hizo y se hizo un año después. Entonces ahí también se pone en juego leyes nacionales que, de acuerdo a la denuncia, habrían sido violadas. Lo que tiene que ver con el estatuto del fondo, Argentina también lo acompañó. Claro, mediante una ley, vuelvo a decir, la 21.648, entonces al no haberse aplicado lo que dijo en su momento el Fondo Monetario, estamos involucrando no solamente el estatuto, algo internacional, sino también leyes locales. Es realmente muy complicado. Vamos a cerrar con las frases de Guzmán. Dale, vamos a cerrar ahora sí entonces para hablar del dólar y las declaraciones al respecto. Debemos entender que deudas insostenibles significan menos empleo y más inflación. Y fíjate qué es lo que más dice Chodos. Ahora sí, entonces, respecto del dólar, no hay un problema con el tipo de cambio. En todo caso, con la brecha, los controles se van a ir aflojando cuando la situación se normalice. Claro, bueno, obviamente que el dólar, la posibilidad de una devaluación, el incremento de la brecha cambiaria, dólar blue 200 pesos, dólares financieros también incrementándose a medida que nos vamos acercando al domingo. Es el negociador por Argentina en el Fondo Monetario Internacional. Exactamente, es el representante de Argentina frente al organismo. Comienzan a aparecer estas declaraciones que desde el gobierno buscan generar paños fríos, ¿no? Un poco de tranquilidad frente a estas expectativas de devaluación que comienzan a aparecer en diversos agentes, en la desconfianza del mercado. Bueno, lo que dice el gobierno es, por más que la brecha se amplíe, tenemos los recursos para poder seguir soportando el tipo de cambio al valor que está hoy, que está alrededor de los 100 pesos, y no hace falta luego de las elecciones pasado el domingo una evaluación brusca para poder entonces achicar esa diferencia. Perfecto, gracias Nazarena, gracias Néstor.